Acá estamos, en la Plaza Vicente López. Cruzando la calle se encuentra el espacio Fundación Telefónica, un lugar dedicado pura y exclusivamente al arte experimental. Ahora en la Fundación inaugura una de las artistas más irreverentes y más mediáticas del país. Vamos a ver qué hay detrás de Minufón, una instalación legendaria de Marta Minujín. Una cabina telefónica que se inunda. ¿Vemos cómo sucede eso? En realidad lo que queremos hacer cuando esté lista la obra, o sea, ya digamos, no hay que tocar más nada, es hacer un listado de cosas que uno tiene que, cuando prenda la obra, tenés que empezar a probar, ¿entendés? Por eso digo que siempre. Es como fijarte si tiene, como si fuera un auto, ¿me entendés? Que tiene, las ruedas están bien. ¿Cuánto tiempo tarda cada persona en entrar y salir? Y más o menos es 4 minutos, porque dura 1 minuto y medio la llamada y aproximadamente el líquido en bajar tarda 45 segundos. O sea que hay que esperar que baje el líquido de color y después ahí se establece el sistema y ahí recién puede entrar y cuando el cartel aparece marque ahora. Hola, bebé, te estoy hablando de la cabina, pero espera un poquito. ¿Qué estabas haciendo? ¿Sabes? Este no funciona porque hay mucha luz ahora. No, pero tiene que funcionar igual todo. No, pero sin luz funciona, por eso ahora pusimos para la filmación. Minufón es una obra del artista Marta Minujín. Ella representa toda la irreverencia experimental de la década del 60. Desde el obelisco de pan dulce hasta la Torre de Babel de libros, Marta nos invita a pensar y a disfrutar nuevas posibilidades para el arte.
Bueno, Marta, ¿cómo surgió y cuál es la historia del Minufón? Bueno, la historia del Minufón fue que me presenté a la beca Guggenheim y se alinearon los planetas y me la gané con algo tan absurdo e increíble como crear una cabina de teléfono que reaccionase con los números que vos marcabas. Sí. Pero como era el mundo de la tecnología y en ese momento todo Estados Unidos, Nueva York, estaba influenciado de Marshall McLuhan, que decía que el medio es el mensaje, que el auto era una extensión de la persona, que todo estaba globalizado en la comunicación, y comencé a trabajar con un ingeniero de la Bell Lab para crear esta cabina psicadélica, como después dijeron en los medios, que reaccionaba con el número que vos marcabas y que te ocurrían una serie de efectos que te hacían tomar conciencia de tu persona. Que Experimentos en Arte y Tecnología, que era una institución que financiaba los proyectos de los artistas, ayudó, y la Galería Howard Weiss me ayudó, puso también plata, bueno, la mostramos durante 3 meses, tuvo un éxito brutal, ya la Bell Lab la iba a hacer en masa, y vino Romero Bresci y me pidió que la traiga al Ditela, y bueno, cuando llegué al Ditela lo cerraron los militares, desapareció, la cabina fue destartalada, y después de 43 años, porque empezamos hace 2, se empezó a hacer la réplica de exhibición, que posiblemente viaje a España y después a Estados Unidos. Impresionante. Salí con los ojos cerrados. Fantástica, buenísima, clarísima. Genial. Marta, y específicamente, ¿cómo logran que el agua suba a la cabina? Bueno, eso te lo puede explicar Marcelo, pero antes yo lo hacía en 2 partes. El agua subía acá simultáneamente y ahí... Ah, ok, lo fragmentabas en 2. En cambio esta está perfecta porque está en una sola pared y ahora te explica Marcelo. Perfecto. Marce, me decías de estos círculos para sostener la presión del agua. Estos círculos en realidad están por ahí hoy en día, podrían no usarse, pero como respetamos la original, en realidad en la original están puestos para soportar la presión del agua en estos niveles, ¿no? O sea que en la pieza original era una cosa funcional y ahora lo reprodujeron para mantener estéticamente. Sí, igual sigue cumpliendo esa función, pero podría llegar a no ser necesario, digamos. ¿Y los recipientes del agua son estos? Los recipientes del agua de la original son estos 2, que en realidad no sabemos el lugar, está ficcionado acá porque no había ningún plano de dónde estaban ubicados. Pero bueno, lo ficcionamos como para mostrar que era lo que había quedado de la cabina original. Allá y entonces, en los 60, ¿cómo veías la relación entre arte y tecnología y cómo la ves ahora? ¿Qué sentís que pasa ahora? Bueno, ahora creo que hay muchos artistas que experimentan con ello, pero también hay muchas más artistas en el mundo y hay muchísimo más conocimiento de los artistas del mundo, porque sabemos qué artistas hay en China, qué artistas hay en Rusia, lo sabemos, porque te metes en internet, googleás y ves qué pasa en todos los museos del mundo. Antes tenías que esperar que llegue una revista. Entonces, está todo el mundo, como decía Marshall McLuhan, mucho más informado. Pero el tema es que hay artistas que van a trabajar toda su vida con tecnología y otros que a lo mejor trabajan un poco. Claro. Pero todo lo pueden hacer con todos estos nuevos medios que hay, como las computadoras, el Photoshop y todos los efectos que podés acentuar los colores, producir fotografías extraordinarias, producir cuadros, después los ploteás. Hay toda una... Son nuevas herramientas. Claro. Ahora, que ese arte sea bueno solamente depende de que los artistas sean buenos. Marcelo, Marcelo. Sí. No tuve más que 4 efectos. Ahora tengo que ser el programador que agregue 2 más. Bueno, y aparte el papel lo hiciste mucho más fluo, la luz negra. Está más fluo.
funciona ahora el mecanismo de propulsión del agua? O sea, ¿cómo logran que se llenen todas las placas de agua hasta arriba? ¿Cómo generan esa presión? Acá atrás ya vemos cómo es como un sistema de... Tiene una batea donde adelante se reproduce lo mismo, pero con el color verde. Acá atrás está el color negro. El agua sube por las paredes de acrílico gracias a una bomba ubicada en el depósito debajo de la cabina. Desde unas cubetas llenas de agua coloreada, negra y verde en este caso, la bomba la extrae y la devuelve a unas bateas que se encuentran justo debajo de las paredes. Cuando las bateas se llenan, el agua asciende creando una ilusión de muros líquidos. Bueno, entonces, Marce, ahí tenemos el container del agua negra. Del agua negra. Y según entendí, acá abajo es lo mismo que ahí. Sí, es lo mismo con el agua verde. Ok, ¿se puede chusmear? Sí, Fede, ¿me das un...? Este es el corazón digital de la cabina. O sea, nosotros no tenemos interacción con la cabina, sino que la cabina es totalmente autónoma. Perfecto. Lo que nosotros tenemos siempre es vigilar cómo está funcionando la cabina. Y ahora podemos probar cómo sube agua, más allá de que no haya nadie llamando. Para hacer eso, lo que podemos hacer es manualmente comandar cada efecto de la cabina. Que también se diseñó un programita para eso, que es este. Con este programa yo puedo comandar todos los efectos de la cabina por separado. Por ejemplo, el viento, que lo vas a escuchar ahora. Ahí está. Lo manejo de acá. Además del viento, en la cabina se producen otros efectos aleatorios. Una vez adentro de la cabina, el participante debe seguir una serie de indicaciones que aparecen junto al teléfono. Los efectos que se desarrollan son el ascenso del agua negra o verde por las paredes de acrílico, el eco y el delay, las luces del techo, el papel que se desenrolla cuando se activa una luz negra y el video que reproduce la imagen fotográfica. Cada uno de estos efectos tiene una duración de entre 10 y 30 segundos. Es fundamental recordar que si la llamada no se concreta o se interrumpe, los efectos no se realizarán. Bueno, Juli, ¿y cuáles fueron las dificultades a la hora de emprender esta réplica? Mira, la mayor dificultad fue encontrar todo el material de archivo de la obra de Marta, de la original. Ese proceso llevó bastante tiempo, fue un largo periodo que hicimos, en realidad lo que tratamos de hacer primero es encontrar toda esa información y todo ese proceso demoró 2 años. Claro. Pasaron de un mundo analógico a hacer algo con software, con computación y demás. La idea siempre fue conservar los efectos originales. Sí. Bueno, Alejandrina, desde la Fundación, ¿cómo deciden incorporar el Minufón? Bueno, la realidad es que hace muchos años Marta nos insistía en que fuéramos a su taller a ver el mítico Minufón. Este que vemos acá. Que es este que vemos acá. Sí. Estaba muy deteriorado, pero era una obra que daba signos de que había sido muy innovador en su época. Y esta versión nueva, ¿qué esfuerzos de producción les implicó a ustedes, siendo que es a tanta prueba y error algo con tanto desarrollo tecnológico, ¿no? Y lo que fue más complicado fue el tema de las paredes con el agua, porque la presión, al subir el agua por las paredes, la presión del agua en varias oportunidades rompió las paredes. Entonces había que experimentar situaciones nuevas de cómo armar las paredes, que tengan doble placa de acrílico, que pudieran soportar la presión del agua. Es decir, fue realmente un trabajo de gran experimentación, de prueba y error,
pero con un equipo que está muy orientado y muy focalizado al desarrollo de proyectos tecnológicos, pero esto realmente fue un gran desafío. Bueno, para que el Minufón nos sorprenda, hay detrás un desarrollo tecnológico muy específico. Vamos a conocer ahora al programador, aquel encargado de convertir en realidad todos los sueños y los deseos de Marta Minujín. Buenas. Gracias por recibirnos. Siendo el programador un poco el cerebro de todo esto, ¿cómo es el proceso de llevar a lo concreto, a la realidad, los sueños de Marta, las indicaciones de Marta, las ocurrencias? La verdad que solamente tuvimos que hacer varias charlas y ir planificando de a poco cómo quería ella que se relacione el objeto cabina con los espectadores, ¿no? Esas sensaciones que quería trasladar, esa vivencia de dentro del objeto. Y por ejemplo, en el efecto de la foto, ¿cómo se diseñó eso? Originalmente era muy llamativo lo que habían hecho, porque ellos tenían una cámara que era una cámara analógica, no existía la digital, que estaba enchufada al televisor. Entonces, con un motorcito, porque no había forma de prenderlo o apagarla, sino con un motorcito y una tapita, ellos obturaban y inobturaban. Entonces, vos ahí te veías y te dejabas ver. Y enfrente al monitor tenían una cámara Polaroid. Entonces, ellos no te sacaban una foto a vos, sino sacaban una foto que es lo que se veía en el monitor. Wow. ¿El ruido del encendido de la lámpara? Estos cositos son los que tienen el auto cuando ponen la luz de ¿Puedo entrar? Sí, claro. Algo podemos ver aquí mismo. Bueno, veo acá que hay varios como programas distintos, ¿no? Sí, son todos lenguajes distintos que cada uno se dedica a una cosa en particular, porque tiene facilidades para eso. Entonces, unos son para procesar audio, otro para procesar imagen, otro para hacer andar estos relays que te contaba, y otro que son más bien de control de objetos digitales, como el teléfono, como las luces. Entonces, se hace un programa maestro que se va comunicando con cada uno de ellos, diciéndoles qué acciones necesitas que ejecute. Este es el programa que maneja toda la cabina. ¿Sí? Este es el que va decidiendo cuando alguien atendió por teléfono. Bueno, ahí empiezan los efectos, que suba un color, que suba otro, qué duración, cuál es primero cuál, porque así, ¿no? Que son todos, te va a tocar siempre una experiencia distinta. Te puede tocar un color de agua, un efecto de sonido, y el orden de los efectos te pueden tocar todos algunos y en distinto orden. ¿Sí? Y entonces siempre la experiencia es distinta. Por otro lado tenés otro tipo de programación. Sí. Vos, Leo, arrancás, por ejemplo, todo este seteo que me mostrabas antes, que es todo un lenguaje en donde ingresas información. Todo esto lo arrancás de cero. Cuando uno programa, en realidad se hace como mucho más trabajo de papel que de programación. Entonces, una vez que te hiciste todo ese mapa de cómo va a ser tu sistema, recién ahí te sentás a programar. ¿Cómo hace esa estructura lógica para después mover algo, aplicarse a algo? Bueno, como de a poco. ¿De qué lenguaje a qué lenguaje se pasa? Claro, bueno, este que te acabo de mostrar es muy conveniente porque la interfaz es muy fácil de entender. Para hacer sonido, bueno, elijo Pure Data. ¿Qué es esto? Totalmente distinto. Totalmente distinto. Pure Data, un cuadro con... Esto es totalmente distinto, es una programación de objetos, que tenés ciertos objetos que hacen ciertas cosas y los tenés que ir uniendo unos a los otros. ¿No? Depende del orden que le des y los parámetros que le des, bueno, ahí vas a tener el sonido. Este otro, llama Processing, este es para hacer el proceso de video. Este es el que te permite ver la cámara en el piso y el que captura una imagen tuya y te la devuelve. Y esta imagen me la debería mandar al primer software y ubicarla acá. Una vez que está acá, este se encarga de imprimirlo. La puede imprimir, perfecto. Y por último, es este otro lenguaje, que este lenguaje es también distinto al resto, es muy parecido a los que son de código total, que es el que programa
este tipo de objetos, que son unas microcomputadoras, que este es el que se encarga en saber cuándo alguien atendió un teléfono, cuándo colgó, para que empiecen los efectos y aparte del control de todas las luces. ¿Sí? Claro. En cambio, para saber cuándo alguien te atiende en la cabina de Marta, se usa una línea como la de los locutorios. Claro. Antes, en el 60, cuando fue, era mucho más fácil. Claro. Todo eso. Ahora digitalmente hubo que decodificar todo el sistema que trae las líneas de locutorio. ¿Y esto está ubicado en la cabina? Uno de estos ahí en el techo de la cabina. Ah, ok. Estoy de vuelta acá en el espacio Fundación Telefónica porque hay algo que me quedó por preguntarle a Marta Minujín. ¿Cómo trabajás vos toda la parte tecnológica? ¿Tenés un equipo? ¿Qué importancia tiene la tecnología a lo largo de la historia? Me refiero a todas tus obras de arte. Hice otras obras, simultaneidad. Siempre voy encontrando gente que quiere participar. Sí. Ese es el tema. Y las ideas que vos tenés para después volcarlas a algo realizable, que implica muchísimo uso de tecnología, ¿eso es siempre rodeándote de un equipo? Sí, necesito conseguir. Por ejemplo, ahora quiero hacer cuadros que se muevan, entonces lo voy a hacer con alguien que me va a inventar un cuadro que perturbe, que a veces se mueve y a veces no se mueve. Ok. Que perturbe a la persona que la tiene. Porque a mí siempre me gusta, ¿sabes qué? Descolocar o perturbar. Sí. Mi arte busca eso. Esta ha sido una experiencia muy disfrutable, estar aquí en una muestra en donde se tiene tanta participación. La cabina ideada por Marta Minujín hace que cada llamada telefónica sea una completa aventura. Y además uno tiene un plus, que es que cada uno se puede llevar una obra de arte original a su casa para colgar. Gracias entonces al Minufón por invitarnos a ser un poquito más parte del arte. Bueno, una voz experimentada. Es Nushi con su foto, acaba de salir del Minufón. Se le ve la cara de excitación total. ¿La pasaste bien, Nushi? Amo a Marta Minujín. Bueno, ¿qué te tocó en la cabina? Sí, aproveché para secarme el pelo y me saqué fotos tipo, me gustás, Marilyn. Ok. Marilyn a los 90, pero bueno, Marilyn al fin. ¿Qué te tocó a vos? ¿Agua negra? Me tocó agua negra, la cortina que bajaba y había una especie de sensación de claustrofóbica. Me encanta, la amo, fui muy feliz.